Estamos con el Coloso, que es Federico Sturzenegger. Claro. Buenos días, ¿cómo está? Me hace reír. ¿Cómo estás? Y bueno, Marcelo, el presidente lo trata de Coloso. Un gusto acompañarte. No, gracias por venir. Un placer. Bueno, vamos a hablar de todo, hay muchas cosas. Vamos a arrancar con la SAT, seguro, porque ayer fue noticia, pero queremos saber todo lo que pasa en el gobierno. Buenísimo, mucho trabajo. Ayer lo escuchaba el presidente en una entrevista larga que dio con Fantino, 2 horas. Sí, armó unos líos. No, bueno, a ver, yo creo que... ¿Yo te acuerdas cuando fui al programa tuyo hace unas semanas y te decía que el presidente, digamos, tenía una agenda en 3 planos, ¿no? El plano de la batalla cultural, sí, el plano de la macro, que lidera por supuesto el ministro Caputo, y el plano de la lucha contra la casta, ¿no? Que sería un poco donde trabajo yo un poquito más, ¿no? Sí. Y ayer en la entrevista me pareció como que se destiló, digamos, como otros 2 ejes interesantes, ¿no? Que son el eje, por un lado, el de la libertad, porque él dice, quiero convertir a Argentina en el país más libre del mundo, que ahí es donde, digamos, en algún sentido, un poco espero poder contribuir en esa tarea. Y el otro eje que me pareció interesante fue el de la honestidad, que es donde entra, digamos, la agenda macro en algún sentido. ¿Por qué digo del de la honestidad? ¿Por qué relaciono honestidad con macro, no? Pues parece curioso, ¿no? Porque el presidente lo que dice es que el foco del problema de Argentina es su déficit fiscal. Y el déficit fiscal es un engaño en algún sentido. Porque cuando vos tenés un déficit fiscal es que estás gastando más de lo que cobrás, y eso quiere decir que en algún sentido esa diferencia o la financiás con deuda, que es pasarle ese costo a nuestros hijos y nuestros nietos, y eso es un engaño. O lo estás financiando con emisión monetaria que te genera inflación y no te estás haciendo cargo de ese gasto y de ese costo, ¿no? Y ese impuesto que le estás imponiendo a la sociedad, ¿no? Entonces me pareció como interesante, como que se destilaba esas 2 dimensiones y nada, me pareció que te las quería compartir contigo. Está bien. Vamos a hacer una cosa, como es una nota muy importante, más o menos de acuerdo a IVOPE, hay 4 de cada 10 que están escuchando radio en todo el país están escuchando este programa ahora. Damos un minuto para que esos 4 le avisen a nosotros 6, así lo escuchan a Federico Sturzenegger, es una figura importante. Yo creo que además le dio de alguna manera los instrumentos de articular una política. El gobierno no la tenía, que era la ley base, ómnibus después, y el decreto de DNU. Claro. O sea, no, el gobierno no tenía esto, Milei no lo tenía, y de alguna manera lo tomó Milei y es la bandera del gobierno. Así que vamos a hablar con Federico Sturzenegger, o como le dice el presidente, el Coloso. Una pausa utilizá para avisarle a tu novia, a tu papá, a tu amante, a tu amigo. Federico Sturzenegger en Sábado Tempranísimo. Tempranísimo está Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Transformación del Estado. Largo el nombre. No, bueno, lo que pasa que implica, digamos, la importancia que le da el presidente a esa agenda, ¿no? Como yo te decía, es una agenda de libertad, una economía que viene tapada, ¿no? Tapada por regulaciones que no le dejan a la gente, digamos, trabajar, operar, digamos, son capas geológicas, ¿no? De regulaciones. Te doy un ejemplo. Ayer, por ejemplo, estábamos trabajando el régimen de navegación, ¿no? Porque viste que hicimos una reforma grande del mercado aerocomercial, sí, que pensamos que va rápidamente a conectar a todas las ciudades intermedias de Argentina con aviones más pequeños. Viene una desregulación parecida en lo que es transporte de pasajeros. Estábamos ayer trabajando en el tema de transporte por navegación, ¿no? Escuchate esto porque es realmente como medio como que no lo podés creer. Si vos querés hacer un barco en Argentina, un barco, no para hacer barquitos chocadores, no, un barco para producir, para generar trabajo, para transportar la producción, para transportar pasajeros, vos tenés que primero pedirle permiso a prefectura para aprobar los planos. Después tenés que pedirle, hacer otro trámite para pedirle permiso para hacer las obras, empezar a construir el barco. Después tenés que pedirle permiso a prefectura para botar el barco. Después tenés que pedirle permiso a prefectura si tenés que un día reparar. Entonces nos decían ayer, gente que mantiene los motores de los años 60 porque no se puede conseguir el permiso para que permitan cambiar. Entonces, ese tipo de cosas que son unos pesos muertos terribles que tiene la economía, de eso es un poco lo que se nos ha encomendado
a nuestro equipo, que obviamente trabaja transversalmente con todos los ministerios. Esto que estoy hablando de navegación se trabajaba obviamente con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, a tratar de ver si le podemos un poco hacer la vida más fácil, ¿no?, a los argentinos, con menos carga burocrática, con menos costos ocultos, y eso va a redundar en más crecimiento económico, en mayor calidad de vida. Bueno, de eso se trata un poquito la agenda en la que estoy embarcado. Hay un montón de temas para hablar. Vamos a empezar por un tema polémico de estos días, porque ayer habló el presidente de River, Jorge Britos, y la AFA también se manifestó en contra de las sociedades... a ver, vamos a ver qué escucha. Acá, ponete los auriculares. Jorge Brito ayer habló, rechazó precisamente la SAT. En River, nosotros ya esto lo hemos ratificado hace algunos años, no recuerdo, 5 o 6 años, en una asamblea que fue aprobada por unanimidad, con lo cual en River estamos todos totalmente convencidos de que fuimos, que somos y que seguiremos siendo una sociedad civil sin fin de lucro. Bien. Fenómeno, porque hay una cosa acá muy loca, que es que la propuesta que hace el Ejecutivo no obliga a nadie a nada. Digo, eso es lo que a mí me parece como que es que impresionante cómo da miedo la libertad. Porque en realidad lo que dice el DNU en lo que hace las sociedades anónimas deportivas es que la sociedad va a tener más libertad para elegir la figura societaria con la que quisiera manejar, a total discreción y voluntad de los socios de los clubes si quieren hacerlo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nos da miedo la libertad? ¿Por qué nos da miedo? Brito dice, no quiero ser fenómeno, si nadie está obligando ni nadie está diciendo que alguien tiene que organizarse de otra manera. Déjame decirte una cosa. Y te agrego, o sea, él hizo de una asamblea en River, pero creo que la asamblea fue en Boca también, en Racing, en Independiente, en San Lorenzo, en todos los grandes sí, salvo Independiente y San Lorenzo. Pero fenómeno, no hay ningún problema. Nadie está obligando a nadie a hacer nada. Lo que sí parece sorprendente es que la propia organización diga, yo no quiero que el otro pueda ser libre, porque esta agenda es una agenda de libertad, es una agenda de que vos puedas elegir con mayor diversidad. La AFA, vos te refieres a la AFA. Sí, la AFA. Y ahora, lo que digo es lo siguiente, en España, por dar un ejemplo, en un momento tenían una situación tan dramática con los clubes de fútbol que obligaron a los clubes a ser sociedad anónima. Los obligaron. O sea, en España es diferente. En España estás obligado a ser sociedad anónima y lo único que hicieron fue una excepción para 4 clubes, que fue el Real Madrid, el Valencia, el Sevilla y Barcelona. Y alguno más, no me acuerdo, Barcelona quizás, para que pudieran seguir siendo organizaciones sin fines de lucro. Pero honestamente a mí me llama mucho la atención, creo que es interesante, ¿por qué da miedo que el otro pueda elegir libremente? Porque acá no estamos dándole a nadie estamos forzando a nadie a decidir de una forma. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Eso es lo que tendríamos que pensar. La AFA ayer dijo nadie puede jugar dentro de los campeonatos de la AFA. Claro, pero la AFA tiene un año para adecuar sus estatutos, porque en realidad hay una ley de deportes, que fue la que cambia el DNU 70, que básicamente define quiénes son los participantes del sistema de deportes, y entonces las asociaciones, digamos que de alguna manera las federaciones que participan de la ley de deportes tienen que cumplir con la ley de deportes. Y la AFA está obligada va a tener un año a partir de la reglamentación que va a salir la semana que viene. Y por ejemplo, si supongamos... Pero está obligada simplemente a entender que hay una ley de deportes que dice que puede haber distintas formas societarias y que los clubes que libremente decidan organizarse con esa forma societaria no pueden ser excluidos de las organizaciones, nada más que eso. Te digo porque, o sea, si hay un club X, por ejemplo Talleres, que está medio, que se transforma en una sociedad anónima, claro, dice, bueno, yo me transformo, la AFA dice, no puede jugar porque acá juegan solo. Claro, ahí estaría violando la ley la AFA. Pero que entonces que tendría potestad la ley, claro, la reforma... Porque hay una ley, que es la ley de deportes, que dice el tipo de organizaciones que pueden participar. Y más allá que la AFA haya adecuado o no su estatuto, en realidad la ley simplemente le daba a la AFA y los otros deportes también, ¿no? Les daba un año para adecuar sus estatutos. La ley está vigente desde el momento que está vigente, ¿correcto? Sí, entonces no se puede... O sea, es más importante la ley que el estatuto de la AFA. Este sistema se puso en práctica. Talleres, como dice Marcelo, lo está haciendo. Argentinos Juniors, en su momento se fue a jugar a Mendoza bajo el aura de torneo y competencia y lo manejaba Ávila, decía Argentinos Juniors. Es decir, digamos que es así. A ver, usted dice, Federico, ¿por qué la AFA tiene miedo?
En realidad no es que la AFA tiene miedo, son los clubes que ayer votaron, es decir, todos fueron a Ezeiza y le dijeron no queremos este sistema, porque ayer salvo 12 instituciones, una es Talleres, fueron todos y levantaron la mano y dijeron pero que no. ¿por qué vos votás en contra que otro pueda elegir libremente la forma de organizarse? Si vos no querés elegir, no querés cambiar pero ayer esa estaban forma, todos, digo, por eso pero digo. Fenómeno, lo que digo es, ¿por qué le tenemos, si nadie quiere hacerlo, que nadie lo haga? Digo, pero ¿por qué le tenés miedo a la libertad? No, y la verdad que yo digo, el objetivo que persigue el gobierno es la inyección de capital. El fútbol en Argentina es una marca global. Nosotros exportamos la materia prima, pero no exportamos el producto final. Mis hijos los fines de semana ven la Premier. ¿Por qué en Inglaterra no se ve la Liga Argentina? Si hay jugadores en la Argentina en la Premier. Ahora, entonces digo, una inyección de capital, transformar al fútbol como producto final, como un producto global, me parece que Argentina está en total condiciones de hacerlo, ¿no? Esto, bueno, lo podés ver a través del streaming en YouTube, Radio Mitre, está Federico Sturzenegger, estamos hablando. Ayer muchos dirigentes de la AFA que estuvimos consultando dice, bueno, esto es una cortina de humo, el gobierno tira esto que es muy polémico, para que no hablemos de del salario, del dólar, que esto apunta a eso. Hay muchos dirigentes de la AFA que lo piensan así. También nos decían que nosotros en la ley bases habíamos mandado muchas cosas para que después quedaran menos, y la verdad que no es así. Todo lo que estaba en la ley bases estaba estudiado, todo lo que estaba en la ley bases queríamos que saliera. Después hay un proceso democrático, que algunas cosas se puedan hacer y o no, y me parece que es parte de las reglas de juego democrático. Pero yo te diría que es un ejemplo interesante el de las sociedades anónimas, repito, porque es un ejemplo donde un sistema, el presidente diría una casta, se opone a la libertad de los participantes de ese sistema. Entonces yo creo que en ese sentido, como me parece que es muy simbólico y es muy interesante entender cómo los argentinos nos hemos acostumbrado y nos hemos asustado respecto a lo que la libertad puede hacer. Y la verdad que la libertad, cuando la gente opera libremente en un sistema económico, no lo hace para perjudicar al otro, lo hace para beneficiar al otro, porque cuando vos estás en un mercado participando, vos necesitas venderle algo a alguien. ¿Y qué le vas a vender? Le vas a vender algo que le sirve, ¿no? Algo que no le sirve. Ahora, Federico, mínimamente, y esto con el mayor de los respetos, salvo esto, está mal presentado el tema. Y acépteme, cuando Cunio, el ministro Cunha, dice que pone como ejemplo al Barcelona y al Real Madrid, son los dos que no son privados. Cuando la diputada Santillán en este programa la semana pasada dice que Messi se curó en el Barcelona, se curó en el Barcelona. Digo, está mal presentado el tema. Es decir, hay consideraciones como la que está diciendo, vos podés hacerlo o no, pero están poniendo siempre equipos que es precisamente porque los equipos de España, que son sociedades anónimas, muchos quebraron. Y los que no quebraron son el Real Madrid y el Barcelona. Sí. Bien, yo una cosita muy cortita último de esto, hay quienes dicen que en realidad esto, bueno, es muy idealista, muy lindo, pero que acá hay un tiro por la elevación al Chiquitapia, que es una manera de empezar a dragarlo, que empezar a marcarle la salida a él, debilitarlo. No sé, yo lo que digo es, esto es una manera que el fútbol se ha organizado en muchos países del mundo, que ha sido exitoso, yo diría es lo estándar, casi podríamos decir. Y que creo que lo hacemos con un ánimo de mejorar la calidad del deporte en Argentina, de generar inversiones en Argentina, de convertir al fútbol en una marca mucho más global. Y me parece que ese es el objetivo central, como es de todas las reformas, ¿no? Las reformas en realidad son en general a favor de la inversión, a favor del crecimiento, a favor de la gente, no son en realidad en contra de nadie. Federico, ¿la moneda fuerte va a ser el peso? O sea, hay que comprar pesos. Ya me querés llevar a la macro. Y bueno, pero ese es lo que dijo su colega. Me parece, bueno, no, igual es importante, yo te lo aclaro, o sea, el gobierno es un equipo de gente profesional, tenemos un excelente director técnico que es el presidente, que define los roles y define los roles de cada uno. El rol mío está en el área de regulación. Yo creo que igual, me parece que, déjame hacerte un comentario, el ministro de Economía, por supuesto, es el que lleva a la macro, y me parece que podés, digamos, charlar con él todas las veces que quieras y está muy abierto. Yo simplemente déjame decirte dos cosas respecto de eso, generales, ¿ok? Pero que son básicas, porque me parece para que la gente
digamos, lo básico. Vamos a lo básico. No le busquemos el pelo al huevo, como diría el dicho, ¿ok? Sí. Acá hay dos cosas. La primera es que el pilar central, casi te diría, del gobierno es el equilibrio fiscal. Que yo te decía al principio que es el presidente lo pone hasta en un plano ético, porque es un plano de que el déficit es un engaño hacia la sociedad, ¿ok? Porque estás transfiriendo los costos a alguien sin decirlo. Sí. Lo que ha ocurrido en términos de déficit fiscal es inédito. O sea, vos tenés y además, como dijo el presidente, yo voy a lograr el equilibrio fiscal que nadie hubiera imaginado que se podía lograr en el primer semestre, sí, y lo logró. Y él dijo, yo lo voy a hacer principalmente sobre la casta. ¿Okay? Por ejemplo, no lo voy a hacer aumentando impuestos, lo voy a hacer bajando el gasto. Entonces, Argentina básicamente ha experimentado en estos primeros 6 meses una baja interesante. Bueno, pero ahí hay polémica eso sobre la casta, ¿no? Pues los jubilados aportaron, las provincias aportaron. Bueno, es muy interesante lo que decís, porque si yo miro, por ejemplo, las jubilaciones en valor real están más altas que en noviembre. De hecho, el ministro de Economía lo explicó esta semana. Las jubilaciones, si yo las comparo con noviembre del 23 en poder adquisitivo, Marcelo, están más altas. Y si mirás, por ejemplo, la AUH, o sea, los programas sociales, eso sí, en poder la jubilación 100% arriba, ¿no? Dice Entonces, que aportaron un 30% del ajuste fiscal. Entonces, no, pero está bien, pero están más altas que donde las había dejado Rubinstein, que creo que estaba hablando acá hace un ratito. Entonces, digamos, las jubilaciones han subido, la ayuda social ha subido, además de que subió 100% la ayuda social. Pensá que a su vez se eliminó el intermediario que manoteaba parte de esa ayuda, ¿ok? Vamos a las provincias y vamos a la obra pública, que son dos otros elementos que han contribuido a esta baja del gasto. Entonces, pues decir, la obra pública, yo personalmente también en un primer momento pensé que la obra pública la podías bajar y que después eventualmente le ibas a tener que, digamos, retomar en algún punto, pero la verdad que después cuando uno lo empieza a mirar al tema, esto me lo explicaba la gente del Ministerio de Economía, nos dimos cuenta que la obra pública era un mecanismo adicional por el cual el gobierno nacional le transfería plata a las provincias. Te voy a dar un ejemplo. Me dicen, mira, acá tenemos un programa, $900 millones, financiado por el Banco Mundial, el BID, para hacer alcantarillas. Alcantarillas, no estamos hablando de la hidrovía, no estamos hablando de la red de transporte de carga, estamos hablando de y había una oficina dentro del Ministerio de Obras Públicas de una persona que iba pueblo por pueblo a vender las obras de alcantarilla, en contra de vaya a saber qué, o en contra, o a favor, o digamos a cambio de algún favor político. Entonces lo que digo es, la obra pública que se bajó era en realidad un mecanismo adicional por el cual el gobierno nacional canalizaba recursos para comprar voluntades políticas y en cierto sentido avasallar el federalismo, avasallar los propios gobiernos municipales. Entonces, ahora eso entonces, ¿a quién afectó? Y afecta primordialmente a la casta, ¿no? Entonces, las provincias que durante el gobierno de Mauricio Macri aumentaron su participación en la coparticipación significativamente, ¿te acordás que hubo un fallo de la Corte Suprema correcto, que le devolvió un montón de plata? Bueno, entonces, digamos, al cortar eso, en realidad, bueno, eso ha alimentado, digamos, una gran masa de gasto provincial, gasto político provincial, que es el que se ha afectado. Entonces, vos tenés una convergencia una caída en el gasto público que me parece que primordialmente lo ha sufrido la casta y que ha permitido hacer un equilibrio fiscal, y ese equilibrio fiscal a su vez lo que te permite es terminar con una de las fuentes de la emisión, y eso es lo que va a permitir la baja de la inflación, que es un proceso que ya no solo se ha producido, sino que está bien avanzado, ¿no? Se sacaron muchas fotos con Caputo y tuitearon, pero ¿es una sobreactuación de los problemas? No, es un equipo trabajando normalmente, ¿no? Y la verdad que nosotros digamos, en algún sentido nos complementamos muy bien, porque él por un lado apoya tremendamente todas las iniciativas de desregulación y de ordenamiento del Estado. Ahora si querés podemos hablar de lo que estamos trabajando en empleo público, que hay algunas cosas interesantes. Y él a su vez encuentra en mí un aliado muy importante para proteger el superávit fiscal. Te digo por qué. Porque cuando vos empezás a hablar con los sectores para decir, ¿cómo podemos mejorar tu productividad y cómo podemos sacarle todo esto? Lo primero que los sectores te dicen es, bajame impuestos, bajame el IVA, bajame ingresos brutos. Entonces, pará.
esto no es sobre bajar los impuestos, porque si bajar los impuestos es transferirle el costo tuyo al resto de la sociedad. De lo que se trata es, digamos, de bajar las cosas que son un peso muerto y que son inútiles y que aumentan los costos. Entonces yo creo que Luis también se siente muy, muy tranquilo y muy cómodo en que desde nuestro lado es como que tenemos como un blindaje extraordinario a evitar cualquier tipo de iniciativa que pueda comprometer el equilibrio fiscal y bueno, y todo ¿Y lo eso que es podamos. más importante que las diferencias del pasado? Pero absolutamente. Por eso digo, es un equipo que está trabajando. Y yo te digo, el otro día me comentaba un amigo que a él le llamaba mucho la atención en Argentina, que él dice, yo abro el diario de Argentina, soy una persona que vive afuera, ¿no? Abro el de Argentina y todas las noticias las veo que son sobre personas. Que si tal persona tal cosa, si que tal persona tal otra, y nunca veo las noticias sobre instituciones. Qué raro esto, porque en otros países del mundo no se habla así. O sea, yo voy a un país europeo y ahí hay, digamos, un conflicto. Ponele entre el Banco Central y la Tesorería, que son conflictos que son muy normales, que se den en cualquier sistema económico. Nadie habla del presidente o presidenta del Banco Central, del ministro o ministra de Economía. Hablan de los roles institucionales de cada uno. Ahora, ¿sí? perdón, Federico. Entonces simplemente digo que me parece pero que eso también, tenemos que entender que así es como hay que funciona un avisarle gobierno profesional. al presidente, pues personaliza mucho, ¿no? Ayer, bueno, lo criticó a Rodrigo Valdés, criticó el Banco Mayo, el Banco Macro, Lo de la vice. Massa. Perdóname, Sergio, le quería hacer escuchar, para después vamos a hablar de los anuncios que se vienen, ¿no? A ver. Lo que dijo Rubinstein, que lo mencionó, dijo, bueno, que Sturzenegger querría otra cosa. Pónganse los auriculares. A ver, Rubinstein hizo alusión a Sturzenegger, por eso le preguntamos. Pero cuando uno analiza la conexión, o no existe o es totalmente marginal. Lo que se necesita para levantar el cepo por ahí uno lo puede levantar y listo y chao. Algunos seguramente pensarán eso y lo estarán proponiendo. No sé, me imagino personas, no sé, como Sturzenegger, otras que siempre han tenido más esa política, no le tienen miedo a levantar el cepo aunque no haya dólares. Pero si uno dice, no, mira, vamos a tener un colchón de dólares para intervenir, para que el dólar no se vaya al demonio, entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la gestión para conseguir esos dólares? Bueno, esa es la alusión que hizo. Una alusión que corre por cuenta de él, ¿no? En estos temas, que son temas tan delicados, el gobierno tiene un único vocero, que es Luis Caputo. Bien. Sí, Sergio. No, yo justamente lo que estaban hablando antes, Federico, Marcelo ya lo dijo, este gobierno se ha vuelto muy verborrágico y realmente esto le está trayendo problemas de todos los colores, adentro, afuera del país. No deberían, esto ya es más político lo que le estoy preguntando, pero no deberían moderarse desde el presidente para abajo para evitar este tipo de cosas que meten ruido. A ver, sí, el presidente tiene su estilo, ¿no? Pero yo lo asocio ese estilo con una pasión y una convicción extraordinarias que él tiene, ¿no? Y él está, digamos, en algún sentido batallando contra un sistema de 50 años que lo llama el sistema empobrecedor de la casta. Yo lo llamo el status quo o el establishment, que a lo largo de 50 años en Argentina ha ido como acumulando un montón de privilegios. En muchos casos esos privilegios se han puesto en la ley, ¿correcto? Entonces hemos incluso en este programa comentado varios ejemplos. Y bueno, me parece que eso también requiere un presidente enérgico, ¿no? Y un presidente que yo creo que no nos tiene que asustar, un presidente con convicciones y con pasiones y que está dispuesto a defender sus ideas. Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Que yo estuve en el Congreso, yo fui diputado entre el año 2013 y 2015. Tenían mayoría, los K tenían mayoría en las dos cámaras. Eso en una tumba. No había ningún debate, no había ningún conflicto, no había ninguna verborragia. Bueno, sí, había verborragia también, pero digamos. Se levantaba la mano de todo. Pero una escribanía, ¿no? Entonces. Y hoy tenemos una cosa mucho más vibrante, mucho más, bueno, digamos, entonces el presidente dice, y el Congreso dice, y Pichetto dice, que esto dice, ¿se entiende? A mí me parece que eso está buenísimo y es parte del proceso. No nos tenemos que asustar. No nos tenemos que asustar y tampoco nos tenemos que asustar que nosotros mandamos un proyecto con 800 artículos y terminaron quedando 300. Ahora, si querés, hablamos un minuto de lo que implica para la reforma del Estado. Sí, ahora. Pero lo que te quería decir es, ¿vos te acordás que, por ejemplo, la ley de aborto
¿cuántas veces fue al Congreso antes que se aprobó? Muchas, ¿no? Entonces, las sociedades necesitan su proceso de maduración. Entonces, para nosotros ese debate que nosotros dimos en enero, donde yo digo es un debate que no hubo ningún ningún tabú en lo que se podía plantear, para nosotros tiene un valor extraordinario porque vas planteando los temas, la sociedad los va madurando, los va procesando, los va pensando, y entonces es parte de un proceso de transformación que tiene, digamos, este derrotero. En una democracia claro, en una dictadura sí, pum, se baja línea y se acabó la historieta. De hecho, ahora, escuchá, estamos llevando al Congreso un proyecto que se llama Hojarasca, que deroga un montón de leyes de la dictadura loquísimas, ¿no? Entonces, bueno. Y se aprobará porque hay mucho en el Congreso y dice, no, basta de favores al gobierno de Milei. Pero escuchamos las noticias y lo respondes después. Dale. El coloso, según el presidente. Qué bien. Ahora vamos a hablar porque se vienen cambios muy importantes esta semana. Le vamos a preguntar. Sí, Mariana. Y advierten, yo les tengo que comentar que advierten por posibles cortes de energía durante el verano. Un informe oficial advierte que la generación de energía eléctrica durante el próximo verano sería insuficiente para satisfacer los picos de demanda ante una temporada estival que se proyecta con temperaturas más elevadas que lo habitual. El trabajo de Camesa tiene fecha del 25 de junio y señala que el consumo de energía podría llegar a los 30.700 megavatios, más de 1.000 megavatios por encima del récord histórico registrado en febrero de este año. La simulación de los técnicos de Camesa marca que entre diciembre y marzo de 2025 la demanda de potencia máxima sería entre 30.500 y 30.700 megavatios. En consecuencia, aparece un riesgo de que no se puedan cubrir entre 1.000 y 3.000 megavatios, hasta el 10% del total en los días más exigentes. Bien, gracias. Estamos con Federico Sturzenegger. Le quería preguntar, y dejamos pendiente la pregunta, si fue un error esto de los 600, porque todo dice, bueno, fue un fracaso. Fue una locura de Sturzenegger meter de las togas de los jueces hasta reformas muy importantes todos juntos. Hacemos una brevísima pausa. Sábado tempranísimo, por Mitre. Entre tantos yogures iguales, al fin. Federico Sturzenegger, le agradecemos al ministro estar aquí en Sábado tempranísimo. ¿Cuál se instrumenta que todo el tema de la reforma, porque muchos, incluso la oposición dialoguista dice, bueno, ahora tienen la ley y están demorando en la instrumentación, apliquen las cosas. Bueno, me preguntabas, ¿no?, sobre la ley bases. Yo diría que la ley bases, el hecho que haya sido reducida en el proceso legislativo, igual para nosotros tiene un valor inmenso de haber puesto sobre la mesa un montón de temas, como te decía. Es un proceso, ¿no? Los procesos de cambio son procesos que la sociedad necesita ir como, en algún sentido, elaborándolos, y me parece que estamos en parte de ese proceso. Lo vemos como algo natural, y va a ser así en los proyectos que volvamos a empezar a mandar al Congreso, porque acuérdate que el presidente dice, tenemos 5 veces más de proyectos para mandar que lo que pusimos. ¿Y es verdad eso o es una exageración? No, es verdad, porque nosotros entre el DNU y la ley bases tocamos aproximadamente un 20% de las leyes que nosotros pensamos que necesitan algún tipo de corrección, ¿no? En general, ojo, nuestras correcciones en general son para simplificar, para alivianar, para reducir. Okay. Pero vamos a la ley bases, ¿te parece? Sí. Puntualmente. Entonces, la ley bases básicamente te quedaron, yo te diría, 3 capítulos. Un capítulo que tiene que ver con la promoción de inversiones, que es el RIGI. Viste que está todo este lío ahora, por ejemplo, que Río Negro se quiere llevar una inversión y que... ¿Quién va a ser la autoridad de aplicación de RIGI? Entiendo que es el Ministerio de Economía. Ajá. Porque te acordás que es una infraestructura que está subsumida en economía ahora. Entonces, pero digamos, tenés el RIGI, tenés la modificación de la ley de hidrocarburos, que básicamente también genera mejores condiciones para una de las áreas centrales que tiene Argentina, que es la energía. Entonces, ese es un capítulo, llamémoslo, de promoción de inversiones. Después tenés un capítulo que es el de la reforma laboral, ¿no? Entonces, la reforma laboral va a tener algunos elementos que tienen que ver con la reducción, de alguna manera, sobre todo de los litigios, las contingencias legales que tiene lo laboral. Esta semana también anunciamos el tema de las propinas, cuya resolución, ¿viste? Vuelve el laudo. No, la propina sigue. El tema ahí era, la propina no va a ser para nada obligatoria, sigue siendo una liberalidad entre el consumidor, absolutamente, pero el problema que teníamos es que la ley de contrato de trabajo la ponía como salario. Entonces eso hacía que los, empleadores se resistieran
a formalizarla en el ticket, la cuenta, en claro. la cuenta. Entonces, lo que nosotros, digamos, la solución que vamos a dar a eso es una modificación en la ley de contratos de trabajo que dice que la propina es una liberalidad, no es parte del sueldo, y entonces eso resuelve el problema y permite, digamos, una normalización de ese tema, que les digo que, entre paréntesis, la gente gastronómica está desesperada porque como no puede llevar el efectivo... El efectivo tenés que llevar carretilla, más o menos. Está clarísimo. Entonces, tenés un capítulo que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con los costos en general que tenía la relación laboral, que había hecho que eventualmente después de muchos años tengamos los trabajadores formales sean solo la mitad de los trabajadores en Argentina. Y después tenés el tema de la reforma del Estado. Y la verdad que en el tema de reforma del Estado, la ley es muy generosa. Es muy generosa en lo que te permite hacer. Y se viene ahora, se va a aplicar ahora. Claro, entonces eso permite. Por ejemplo, un capítulo que puntualmente a mí me toca trabajar, y esta semana estuvimos dedicándole gran parte de la semana a su elaboración, es que hay una modificación en la ley de empleo público. ¿Okay? Entonces te diría que en la ley de empleo público tenemos casi 3 modificaciones importantes que vamos a hacer. La primera es: vos tenías en el régimen de empleo público una figura que se llama la adscripción. La adscripción es que vos podés mandar a alguien afuera y seguís pagándole el sueldo. Entonces el gobierno tiene gente trabajando en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Tucumán, en municipalidades pagados. Entonces, listo, no, esto se acabó. ¿Okay? Ordenar un poco es, digamos... Disculpame, digamos, el término, pero la joda esa se acabó, porque eso después lo termina pagando, obviamente, el contribuyente. ¿Pero trabajaban o no eran ñoquis? No tenemos la menor idea. ¿Okay? Entonces, a veces lo que se dice es como buscaban refugio, ¿no? Y habrá algunos que sí, que también trabajemos, porque tampoco, digamos, generalicemos, ¿correcto? La situación. Sí. Después lo que vamos a hacer es incorporar un examen de ingreso a la administración pública. Ajá. Porque la administración pública, la ley de empleo de trabajo, tiene todo un sistema de concursos, etcétera, pero bueno, ya vemos que el sistema de concursos no sirvió para filtrar, ¿no? Entonces vamos a hacer un examen, que es un examen que la gente va a dar, que se va a corregir automáticamente, que va a ser anónimo, nadie va a poder, digamos, favorecer o no favorecer a alguien por su orientación política. Entonces eso va a ser, como en algún sentido, un filtro interesante, digamos, para el acceso a la función pública. Y después lo que hacemos es que la ley genera un mecanismo que se llama el régimen de disponibilidad. O sea, cuando vos, digamos, por ahí fusionás organismos o cerrás un organismo, ¿qué haces con la gente, ¿no? Entonces hay un régimen que se pone de disponibilidad, donde se le protege el salario por hasta 12 meses. Entonces vamos a permitir que durante ese periodo, si la gente, por ejemplo, o sea, que la gente básicamente cobra durante 12 meses y después cobra una indemnización, ¿no? Eso es lo que... O sea, la sacan de su cargo y está 12 meses... Los 12 meses, que digamos está digamos en las gateras por si hay alguna otra repartición del sector público que la quiere tomar, y si al fin de los 12 meses o hasta 12 meses no encuentra un lugar, se cobra una indemnización. Eso es lo que aprobó el Congreso. Pero lo que vamos a hacer es un esquema que durante esos 12 meses ese trabajador pueda ir a una empresa privada y decirle: mirá, ¿sabés qué? Contratame, probame. Vengo a trabajar acá, y nosotros como Estado lo que le íbamos a pagar se lo damos a la empresa, ¿se entiende? Entonces, digamos, es como una manera de ayudarlo a ese trabajador para que haga una rápida reinserción en el mercado de trabajo. O sea, el Estado privado financiaría... O sea, el dinero se lo podemos dar, si el trabajador quiere, se lo damos al trabajador, ¿correcto? Claro. Pero si el trabajador dice: che, ¿sabes qué? Me viene bien porque yo arreglé con esta empresa, me va a probar durante un mes porque en realidad no tengo que pagar la totalidad de mi sueldo. Federico, eso funciona si hay trabajo, ¿no? Pues ahora lo que está pasando es al revés. Y además, yo lo que veo es que a veces el gobierno como que anuncia sacamos empleados públicos como una gran... acordate... con alegría, y yo digo, bueno, está bien, puede ser que haya sobreempleo público, pero es una persona que pierde su No, empleo. Sí, pero acordate, digamos, acordate que todo gasto alguien lo paga. Entonces, cuando yo tengo a alguien que no está haciendo algo productivo y que cobra 100, quiere decir que yo le saqué a alguien, a alguna otra persona le saqué 100. Y esos 100 que le saqué a esa otra persona, entonces esa persona no va a poder gastar, no va a poder crear empleo porque no va a consumir. Entonces, digamos, tenemos que tener eso en la cabeza, me parece también muy Federico, claro. Indudablemente, esto es más del ANSES, pero no sé usted, pero hay cosas raras. Hoy se habla de que hay 1.230.000 pensiones por invalidez, y en el 2003 eran 70.000. Pero vos sabés que, por ejemplo, en un pueblo, creo que era en Chaco, teníamos 170 pensiones, escucha esto, Marcelo, sí. 170 pensiones
con la misma quebradura de clavícula. O sea, la misma. Creo que ayer Adorni mostró una que era una radiografía de un perro, puede ser. Sí. Bueno, yo te cuento, 170, en un pueblo, 170 pensiones de invalidez, misma quebradura de clavícula, ya, mismo visto más tamaño de hueso, etcétera. Entonces, lamentablemente hay que ¿entendés que provocaban la quebradura o no, usaban la misma radiografía? Entonces yo digo, la verdad que el gobierno ha sido saqueado, o sea, se ha usado el gobierno, por ejemplo, en el presupuesto del 2022 se le autorizó al gobierno lo que se llama la creación de unidades transitorias. Entonces el gobierno empezó a crear un montón de unidades transitorias donde empezó de esto, de aquello, donde empezó a poner gente. Porque como yo siempre digo, la Constitución nuestra, cuando habla de la estabilidad del empleado público, ¿cuál era la idea que tenía? La idea era que no pudiera venir un gobierno y decir, echo a todos y pongo a los míos, ¿correcto? Entonces la estabilidad del empleado público te asegura que la carrera administrativa es una cosa estable, profesional, está perfecto eso. Pero fíjate cómo en Argentina todo se distorsiona, porque lo que ocurre con el kirchnerismo, con esto que te estoy contando, de que se hizo en el presupuesto de 2022, que es, antes de irse, lleno al Estado de los míos. Sí. Entonces uso la ley a mi favor para hacer exactamente lo contrario que lo que la Constitución en realidad manda. Entonces bueno, me parece que esto es un poquito lo que se va a ordenar, y tenés ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el ministro Cunio, vos te acordás que estaba el Ministerio de la Mujer. Sí. Entonces el ministro lo absorbió, lo transformó en una dirección nacional. Después, como se tomó 3 meses, evaluó qué hicieron, qué no hicieron, lograron algún cambio, lograron algún otro cambio. Bueno, eventualmente la verdad que se llegó a la conclusión de que eso no había logrado nada en términos de protección de los derechos de la mujer. O las duplicaciones, vos tenés el sistema judicial y tenés el INADI. Entonces hay una tarea muy fuerte para hacer de ordenamiento, que va a permitir consolidar el superávit fiscal, que va a permitir bajar los impuestos sobre los argentinos que estaban financiando todos estos excesos, y es un trabajo que yo creo que hay que... Por ahora no sucede eso. Bueno, sí sucede, Marcelo, recontra sucede. Ahora aumentaron el impuesto a la ganancia. No, perfecto, pero repetimos la conversación que tuvimos acá en este piso hace un tiempo. ¿Cuál es el primer impuesto que el presidente va a bajar? El impuesto inflacionario, porque acordate que ese déficit generaba emisión y esa emisión generaba inflación. Y esa inflación, en realidad, era un impuesto sobre los más desprotegidos de la sociedad. Entonces, el presidente ha cumplido exactamente con su palabra, que es decir, le prometió a los argentinos que iba a cortar el gasto público, sobre todo a la casta, como explicamos antes. Lo hizo de una manera inédita que nadie hubiera podido creer. Y eso dijo, una vez que yo pueda bajar el gasto, es la única manera genuina de bajar impuestos. ¿Por qué? Porque todo gasto se financia. Entonces, con un impuesto, ya sea un impuesto, con el impuesto inflacionario, que es la emisión, o un impuesto futuro, que es la deuda, se financia el gasto. Entonces, si yo bajo el gasto, voy a bajar los impuestos. Entonces, ¿cuál fue el primer impuesto que bajó? ¿Cuál es el primer impuesto que está bajando? El inflacionario, que como vos sabés, Marcelo, termino con esto, mayoristas 2,7 en el último número que salió en mayo, y también los números de actividad, ¿no? Porque vos me decías, digamos, la reinserción de la gente si hay trabajo, ¿no? Y la verdad que, bueno, digámoslo, ¿no? Este proceso, en mayo la economía está 2,3% arriba de mayo del año pasado. Pero si desagregás industria cayó 14, construcción, no sé, el 30 y pico. Pero si mirás mayo, te voy a decir esto. El sector agropecuario. Claro, en el interanual pesa mucho el agropecuario, perfecto. Pero si vos mirás mayo contra abril, donde hay un crecimiento del sector agropecuario, pero sacás el sector agropecuario, mayo contra abril, también tenés un crecimiento significativo de la actividad, ¿no? Entonces, ojalá por supuesto que estamos... bajar el gasto público está estudiado que es fuertemente reactivante, porque en realidad lo que hace es permite bajar esa carga tributaria, permite bajar la percepción futura sobre la carga tributaria, y eso es lo que eventualmente genera la recesión. Por supuesto, nosotros acá estamos, Marcelo, en el día a día, en la semana a semana, en el minuto a minuto. Pero lo que quiero decir es que el presidente ha tenido una firmeza en su convicción de cerrar el déficit, lo ha logrado en tiempo récord, inédito. Y eso básicamente también le ha permitido a él eliminar las fuentes de emisión monetaria, que es lo que me parece le va a garantizar es de otra área, pero el éxito contra la inflación. Perdón. Es de otra área, pero como adelantó Marcelo hace un mes en Clarín, el cepo este año lo tenemos entre nosotros. Eso lo charlas súper. No, pero usted sabe de economía, usted sabe. Pero es importante esto, o sea, es un equipo. Sí.
el equipo tiene responsabilidades. Sí. Vos en la cancha, vos haces deporte, ¿correcto? Entonces, en la cancha cada uno juega en su, digamos, en su posición. Pero hay veces que cuando expulsan a un jugador o selecciona a uno. Entonces, lo que digo es, en estos temas que son temas muy particulares, muy puntuales, el gobierno tiene un único vocero y ese único vocero se llama Luis ¿Y en qué lugar juega Federico Sturzenegger? No, pero ¿Qué puesto es? Bueno, pará, si no lo expliqué a esta altura del partido, estoy en un problema. Yo estoy en la posición de la lucha contra la casta, estoy en la posición de ayudar al proceso de desregulación, estoy en el proceso de ayudar al gobierno a plantear una agenda legislativa para generar debates, salgan las leyes o no salgan las leyes, y estoy en la posición de ayudar al gobierno a su proceso de transformación como aplicación de la ley bases que nos dio. Muy cortito para los constructores, ¿cuánto se puede mantener frenada la obra pública? Mira, bueno, lo que pasa es que te repito, la obra pública, mucha de la obra pública es responsabilidad de las provincias y las municipalidades, así que me imagino que después le transferirás esa pregunta a ellos, ¿no? Porque también vos podés tener un gobernador que quiere repartir mates y pagar viajes de egresados y no hacer obra pública. Entonces, habrá que preguntarles a ellos también sobre el tema de la obra pública. Ahora, lo que es cierto que en la construcción, que es, claro, es donde también como hay como una expectativa muy grande de recuperación, ¿no? Y ahí se ha dado un fenómeno muy sorprendente, a mi entender, que es que pasamos en diciembre una situación inflacionaria casi descontrolada, a que hoy vos viste, Marcelo, que prácticamente todos los bancos están ofreciendo créditos hipotecarios a 30 años. Y el otro día lo escuchaba en una charla a Claudio Zuccovici, que seguro que hablas mucho con él también, y él decía, yo nunca vi una combinación en Argentina, en toda mi vida profesional, de precios de las propiedades donde están, porque claro, venimos de una caída fuerte del precio de las propiedades, y acceso al crédito hipotecario en las condiciones que estaban acá. Entonces él comentaba en esa charla, por primera vez en mi vida le dije a mis hijos, vayan y compren, porque la combinación acceso al crédito y precio va a ser única para Argentina. Lo que digo, Marcelo, eso me parece que tendría que ser un preludio de una reactivación del mercado inmobiliario, que te repito, ya se ha reactivado fuertemente en lo que hace escrituras, compra-venta, etcétera, y eso después, digamos, es la punta del iceberg del témpano, para atrás de eso viene una recuperación de la construcción. Así que definitivamente apostamos muy fuerte a eso. Federico Sturzenegger, gracias. Gracias a vos, por estar acá en Radio Mitre. Bueno, una charla más o menos de casi 50 minutos. Un placer acompañarte a vos y tu equipo. Bueno, muchas gracias. Y Gimnasia ayer perdió, ¿no? Habíamos arrancado bien el campeonato, pero bueno. Este parate es... Pero la verdad que fue un cambio muy grande en el equipo respecto al año pasado, que tiene una actitud muy, muy defensiva. ¿Quién es más grande, Gimnasia o Estudiantes de La Plata? Bueno, qué pregunta difícil, no sé, ¿no? ¿Quién quiere volver a La Plata? Te voy a decir algo que mis hijos me dicen que no puedo decir. A ver, dale. Me dicen mis hijos, si vos decís esto, no, ¿ok? Que es lo siguiente, yo me crié en La Plata, entonces digo, para mí... cualquier equipo de La Plata, quiero que gane un equipo de La Plata, ¿correcto? Por supuesto, si es Estudiante Gimnasia, quiero que gane Gimnasia, pero por ejemplo, si encuentro que Estudiantes, a ver, el día que perdió en el último minuto contra el Barcelona, yo me quería morir, porque es un equipo de La Plata, es un orgullo para la ciudad, no me maten los triperos, ¿ok? Pero digo, nada, me parece que la competencia nos hace mejor, así que es un equipo, me parece que al que le tengo extraordinario respeto y cariño también de Estudiantes de La Plata. Federico Sturzenegger. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.